Hola, esta es Reflexiones de Mujeres, lunes sin redes sociales, afortunadamente sin Facebook y sin WhatsApp. Y bueno, estamos con la presidenta del Colegio de los Saberes Feministas, que es Silvia Gálvez. Y con la presidenta del Colegio de los Saberes Feministas, soy yo. Gloria Davenport. Y ahora tenemos el gusto de recibir a nuestra invitada, Nelly Cabrera. Muchas gracias, chicas, por invitarme para esta tarde tan linda, en un espacio precioso. Bueno, pues con esta entrevista con nuestra querida hermana periodista Nelly Cabrera cerraríamos lo que es el primer ciclo de entrevistas de reflexiones para mujeres, o reflexiones de mujeres, que es algo así como Silvia y yo estábamos diciendo que es como la cierre de la primera temporada. El próximo lunes vamos a empezar ya con un formato un poco distinto, va a ser más breve la entrevista. Y bueno, pues entonces cerramos con Nelly, muy importante para nosotras. Nelly es una hermana nuestra, la que queremos mucho. Hemos tenido algunos proyectos con ella allá en Te Cuento, la Casa de Té, que es un lugar encantador, de veras, lo pueden ir a ver. Y bueno, pues Nelly es periodista, es escritora, es feminista. Ella conoce la realidad latinoamericana, ahora sí, prácticamente la piel, porque ella ha viajado y viene de Argentina. Sí. Y bueno, pues Silvia y yo tendremos ahora sí el honor de poder platicar contigo, porque en otras ocasiones hemos ido a Te Cuento, ¿no? Sí. Ahora ella viene a nuestro espacio, ¿no? Nelly, querida, ¿qué nos cuentas? Hola, primero agradecerles, y el honor es mío de estar acá con ustedes, con dos mujeronas, luchadoras, militantes, feministas. La verdad que para mí es un honor, y ahora me voy enterando que soy cierre de un ciclo que está abierto. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, nos sentimos de verdad honradas de que estés ahora acá con nosotros. Las veces que hemos ido allí a tu lugar, Te Cuento. Hay juego de local. Por favor, dinos dónde se localiza Te Cuento. Te Cuento, bueno, está en la Colonia del Valle, en la esquina de la Coquemécatl y Adolfo Prieto, y es un espacio para quienes amamos el té, porque aparte de todo esto también tenemos cada una su hobby, ¿no? Nada más que en mi caso, bueno, lo convertí en un negocio cuando el periodismo ahí estaba tambaleando como oficio, trabajo y todo eso, y convertí ese hobby que tenía de buscar hierbas de todo el mundo y hacerlo infusión. Bueno, lo hice un negocio, y está ahí en la Colonia del Valle. Hemos sobrevivido a la pandemia y ahí estamos. Pues las invitamos a que conozcan ese lugar. Sí, vengan. Pero acá donde estamos ahora es un lugar precioso que llevan adelante también estas dos mujeres, ¿no? Bueno, el lugar donde estamos es el Café Alebrije, sí, donde tenemos nuestras actividades. También vengan, es un lugar muy hermoso. Sí, la verdad que sí. Nos gusta mucho, aquí en Santa María la Ribera, número 84. Aclaramos, no estamos cobrando por mención. No, nosotros somos comunistas, somos de izquierda y somos autogestivas, por cierto. Pues nos da muchísimo gusto ahora recibirte aquí. Cuéntanos un poco de tu quehacer periodístico como mujer. Bueno, podemos irnos hacia muchas décadas atrás. Yo empecé a estudiar periodismo en el año 86. Venía de estudiar ingeniería química, nada que ver, soy técnica química, y luego, bueno, quise seguir algo relacionado con la química, me anoté en ingeniería. Pero es muy importante que diga esto para situarnos, como siempre hablamos las feministas, tenemos que situar los contextos, ¿no? Son muy importantes los contextos, porque cuando doy estos años, que estudio en el 86, 3 años antes terminaba la dictadura argentina, una dictadura que duró del año 76 al 83.
justo todo ese periodo en el cual yo estudiaba lo que acá sería la secundaria y prepa, allá todo se llama secundaria, que va de cuando uno tiene 12 años, 12, 13 años, hasta los 18, por ahí. Bueno, toda esa etapa a mí me tocaba bajo la dictadura. Entonces, cuando llega la apertura democrática en Argentina, obviamente los medios de comunicación pasaron a ser protagonistas en una explosión democrática, de libertad, de hablar, o sea, no sé, yo como joven estaba pegada a la radio, porque la radio pasó a ser, antes la radio había sido como de viejito, como una cosa así, no, pero de repente en ese periodo la radio tiene un protagonismo y yo quería ser parte de eso, ¿no? Porque sí, estudiaba química y todo muy lógica, nunca había tenido una materia, una asignatura humanística, como se le dice, ¿no? O sea, todo lo mío era física, química, matemática. Y bueno, y empecé, pero sí escuchaba mucho. Y en ingeniería yo paso a organizar de hacer allá se eligen muchos centros de estudiantes, donde los estudiantes se arman, democráticamente se eligen listas y para llevar adelante solicitudes, reclamos, lo que sea, ¿no? Y yo llevaba justamente en química la revista. Entonces digo, tengo que estudiar periodismo y aparte pegada a la radio. Y entonces empiezo a estudiar periodismo en una universidad pública. Y empiezo a trabajar, al poco tiempo de estar estudiando, empiezo a trabajar en medios, no como periodista, en esa época. Soy de esa época donde todavía no existía la computadora. Bien, yo igual. Donde el trabajo Máquina de escribir, donde como pasante hasta pautábamos las hojas, donde las hojas en blanco se ponían en las máquinas de escribir y marcar los espacios, luego uno se lo entregaba al periodista, llegaban los cables, los telex, entonces empecé a trabajar, pero de la mano de personajes que para mí eran referentes en lo político, digamos, siempre he militado, por supuesto dentro de las izquierdas siempre he estado en organizaciones de derechos humanos, junto a las madres de Plaza de Mayo. Esa etapa fue una etapa impresionante de la Argentina, ¿no? O sea, todo joven estaba en algo, me refiero con madres o participando con los estudiantes. Entonces ahí fue como el periodismo y yo hice mi caminito junto a referentes, como te decía, muy interesantes, que podríamos decir como muy underground también, pero anarquistas incluso. Y bueno, ha sido muy, muy rico porque ese fue todo como mi plus, ¿no? De haber estado junto a personajes muy, muy interesantes en lo político, gente que venía del exilio. De hecho, muchos, un jefe que he tenido, a quien quiero mucho, que se llama Luis Mattini, él había sido secretario general del DRP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT, y él estuvo exiliado primero en México, luego en Suecia, y luego llega a la Argentina, y yo fui su secretaria. Así que... ¿Y nunca te ha ocurrido escribir algo sobre eso, unas crónicas? Estaría interesante porque yo primero, yo siempre me consideraba, hay un juego en Argentina que se llama el truco, ¿no? Que es un juego de barajas donde la carta que menos valor tiene es el 4 de copas. Y yo siempre me considero un 4 de copas pero era porque trabajaba con personajes así, porque mientras muchos estaban en los medios más importantes, yo estaba en estos medios, pero creo que finalmente fue lo que a mí me dio, hoy es mi orgullo, ¿no? O sea, de decir, haber trabajado junto a Luis Mattini, ya tiene editado muchísimos libros, pero el primer libro, que se llamó Hombres y Mujeres del PRT-DRP, todo el trabajo de investigación, él me solicitó a mí
que yo vaya a la biblioteca, que es el lugar donde trabajamos, que se llamaba la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, y a investigar un tema muy interesante que era reforma y revolución. Y entonces ahí me chuté todas las discusiones de Lenin, Rosa Luxemburgo. Wow, Entonces, y ahí anotar, porque era todo pum, 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 pum. Y yo se lo entregaba a él, o sea, ese era mi trabajo, no como de investigación. El trabajo de investigación era de él, pero yo como su asistente, yo hacía esa labor, y que uno se creía muy leninista, pero a veces no había estado, yo personalmente compraba algunos libritos, pero estar en contacto con todas las obras completas de Lenin, decir, ¿por dónde empiezo? No, impresionante. Esos fueron tus inicios, qué maravilla. Sí. ¿No? Qué maravilla. ¿No te lo imaginabas en ese momento? No, para nada. Yo, para mí era como lo más alternativo. Digamos, sí sabía con quién estaba trabajando, porque también trabajé con Enrique Sims, que es otro personaje de la Argentina del underground. Ha tenido revistas emblemáticas como Cerdos y Peces, muy dentro del rock. Pero de hecho Enrique Sims llevaba adelante una sección policial dentro de un periódico que fue muy de vanguardia en Argentina, que se llamó Sur, Diario Sur, y todo, por ejemplo, siempre que había en su sección de policiales, siempre el ladrón tenía la razón, ¿no? Entonces pero estaba interesante porque cómo hacía su trabajo de investigación, en el cual demostraba o escribía qué había llevado a ese personaje a cometer el determinado delito. Era como interesante, digamos. Ahorita me acordaste una serie de los 70 que era más o menos la misma línea, ¿no? Que era gringa, ¿no? De Columbo. Ah, claro, sí. Columbo era una sátira en la que la historia se contaba de atrás para adelante. Exacto. Desde que empezaba cuando se cometía el crimen, pero tú sabías quién era el asesino, ¿no? Y lo curioso es que siempre los casos de Columbo eran de gente millonaria, o sea, burgueses, él era el hombre, prácticamente el obrero de la policía, y finalmente resultaba que eran ricos matándose a ricos, ¿no? O sea, siempre era un rico que quería traicionar a otro rico, ¿no? Y era de alguna manera un poco como esto que dices, que siempre utilizaban a pobres para cometer sus crímenes, ¿no? Y el tema era así como que el pobre había sido utilizado por un rico para pelear contra otro rico, ¿no? Pero fíjate que además de todo esto que nos platican, que es muy interesante, hay un tema que queríamos platicar, Silvia y yo, contigo directamente, ¿no? Tiene que ver con el periodismo y el feminismo. Sí. O sea, ¿qué pasa con el periodismo que hacemos las mujeres, ¿no? ¿Qué podemos hablar, digamos, realmente de un periodismo feminista más allá de las revistas especializadas como FEM u otras que son netamente feministas, pero que van hacia un sector, ¿no? Cuando los grandes medios de comunicación, al menos desde mi perspectiva, pues van cargados con una visión completamente androcéntrica, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ¿qué opinas? Sí. Un último punto, para que tengan de referencia quienes ven este video. Las tres vemos mucho el proyecto de Pícara, el proyecto español de Pícara, que es una revista virtual donde sale la gran Iranchu Varela con la sección del tornillo, ¿no? Pero incluso Pícara Magazine está dirigida a un sector que es mujeres feministas, ¿no? ¿Qué pasa con el periodismo mainstream, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahora sí es una labor muy, muy compleja, o no sé hacia dónde va. Yo creo que el periodismo debe ser feminista, ahora sí o no será, ¿no? O sea, pero no desde, como dices, no desde medios que sean especializados en feminismo, sino en general. O sea, necesitamos cambiar esa perspectiva, porque si tenemos en cuenta quiénes dirigen los medios de comunicación tradicionales, sigue estando en manos de hombres. Y no es que, o sea, y al estar en manos de hombres,
también se nota en el tratamiento de las notas que se dan. Yo finalmente siempre he trabajado en medios tradicionales, sigo trabajando, hasta hace poco estuve haciendo un trabajo también para otro medio tradicional, internacional, y dejémoslo. Pero digo, aún así, cuando estoy haciendo las notas, desde esta perspectiva que tengo, es tratar de hacer una labor en cuanto al lenguaje, ¿no? Por supuesto que el lenguaje inclusivo es parte, digamos, dentro del periodismo feminista, pero aunque sean los medios tradicionales, ¿de qué manera, no? Por ejemplo, notas que podrían ser, o sea, no sé, de salud, ¿no? Sí. Vamos a un tema importante, el tema de salud. Cuando quiero hacer referencia al que hablo de expertos, siempre pongo esa palabra, expertos, de acuerdo a los expertos, ¿no? De acuerdo a los expertos, siempre en masculino. Como que hablar de expertos me va a dar la seguridad de que estoy utilizando una fuente seria, ¿no? O sea, hablando de alguien realmente. Si yo dijera expertas, o sea, baja y baja como la credibilidad. Entonces, es una labor que tenemos que empezar a hacer, a hacer esos cambios chiquitos que tiene que ver desde el lenguaje, el uso de las fuentes. Cuando hablamos en periodismo, ustedes escucharán mucho que hablamos de la fuente. Bueno, la fuente para los periodistas es esas voces a las que recurrimos, que van a dar para hacer nuestras notas, nuestros artículos, ¿no? Bueno, ¿por qué siempre cuando vamos a una fuente seria tiene que ser de hombres? El político, el médico, el ginecólogo, cuando vamos a hablar de algo referido a cuestiones... El científico, exacto. Bueno, eso desde ya. Es indiscutible. O sea, jamás se nos va a pasar por la cabeza buscar una científica, ¿no? Científica. Entonces, requerimos, creo que, para poder bajarlo, ¿no? al vocabulario común de la gente que prende una radio, bueno, no sé si ya se compra periódico, pero se mete en internet a revisar notas, que sepa que también estas voces, y cuando nosotros negamos la posibilidad de que algunas voces estén, significa que no existen. Entonces, ¿cómo vamos a visibilizarla? ¿Cómo vamos a dar voz a estas mujeres cuando solamente los medios tradicionales ponen a mujeres o en lugar de víctima y nunca como fuente, ¿no? Así es. Entonces es una labor muy importante que todas las mujeres debemos hacer. Las feministas ya activistas, militantes, no tenerle miedo también a decir, bueno, somos periodistas y militantes, ¿no? O sea, no tener miedo, pero nosotras como feministas, como militantes, activistas, tendríamos que hacer esa labor también de concientizar a personas, hombres y mujeres que no estén dentro del movimiento, pero que por lo menos puedan ir haciendo estos cambios. Incluso hasta las agencias de relaciones públicas que llevan determinadas fuentes, que empiecen a trabajar y a girar su cabeza hacia otro tipo de fuentes. Por ejemplo, si vuelvo el tema de salud es muy importante porque, bueno, por el tema de pandemia, qué sé yo, que ha pasado, de recurrir a doctoras, a doctoras feministas, que sí las hay, o sea, sí las hay, ginecólogas feministas, investigadoras. Entonces, empezar, yo creo que es un momento difícil en el sentido de que cuesta mucho, se nos sigue arrinconando a las feministas como hagan su medio, hagan esto, pero los medios tradicionales supuestamente serios va a seguir estando en manos de los hombres, ¿no? Llamados mainstream. Totalmente. Y bueno, ¿qué se podría hacer desde tu práctica, desde tu experiencia? ¿Lograste hacer algún espacio feminista en cuanto al lenguaje, a las notas, a las fuentes? Yo trato de meter siempre como esta cucharita, ¿no? De alguna manera, como te decía, de buscar fuentes
que estén relacionadas con nosotras, que tengan esta mirada, esta perspectiva de género, tratar de manejar, de utilizar un lenguaje neutro si se quiere, ¿no? O sea, buscarlo. Finalmente nuestro idioma es súper rico y no es necesario siempre masculinizar el lenguaje, podemos hacer otro uso, ¿no? Mismo los algoritmos, por ejemplo, ahora que estuve haciendo notas SEO, si uno tiene que utilizar notas SEO, son notas para posicionar en los buscadores, pero justamente los buscadores siempre te posicionan palabras en masculino, ¿no? O sea, si quiero posicionar la palabra experto o experta, siempre experto va a tener más buscador. Entonces es una labor nuestra, ahora sí, de empezar a meter fuerza en todo esto, ¿no? O sea, en el tema del uso del lenguaje. Y luego y también empezar, los medios tradicionales están siendo muy cuestionados por la sociedad, a pesar de que sigue teniendo muchísimo peso, pero sí son muy cuestionados. Entonces, también generar nuestros propios espacios, ¿no? Claro. Nuestros propios espacios y bueno, así como ustedes están generando este espacio, lo que están haciendo ahora con estas entrevistas es también empezar a dar voz a otras compañeras, a otras mujeres a través de un medio independiente. Entonces es un poco también lo que estoy juntándome con otras compañeras, con otras amigas también militantes, tratando de impulsar un proyecto que esperemos que salga. Ustedes ya están en funcionamiento, pero saben que es complicado, no es fácil, y bueno, en eso estamos. Bueno, pues entonces sí, hacer este espacio, buscar estas estrategias de cómo encontrar la voz para las mujeres y reconocerlas también. Ahora que estábamos comentando de investigadoras y de científicas, pues en los inicios de la búsqueda de la vacuna durante la pandemia se descubrió que había precisamente investigadoras mujeres, ¿no? Las que se interesaron en la estructura molecular de las vacunas, las propuestas, incluso los estudios de algunos animales salvajes que eran para consumo humano, eran investigadoras mujeres. Exacto. Y pasó así como en un parpadeo la mención de ellas, para después ser ubicado en primer término el nombre de las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Hasta este momento. Entonces yo creo que, bueno, hace mucha falta esa conciencia, hay que seguir trabajando en ello. Incluso ahorita viene a mi mente también la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que tiene varias investigadoras mujeres en la lucha contra el papiloma, que es un problema serio que las mujeres tenemos por contaminación masculina. Exacto. Entonces yo creo que sí tenemos que buscar, quizás sea el momento, ¿no? Ahorita que mencionas, voy a reunirme con otras compañeras para hacer espacios. ¿Tú crees que este ya sea el momento de que haya ese momento histórico en el cual se pueda ampliar ese espacio, se pueda crear, haya las condiciones para que se genere y fructifique el espacio feminista? Yo creo que el espacio ya está, o sea, ya está, ya hay muchas iniciativas. El tema es de qué manera, que creo que ese es un gran reto, podemos hacer que en la sociedad tomen esta palabra como en serio, ¿no? O sea, en serio me refiero salir de los grupos, digamos, feministas, ¿no? De decir, bueno, vamos a la sociedad. Hay muchas mujeres luchadoras sociales, de derechos humanos que no se autoperciben como feministas, pero bueno, son compañeras de lucha, claro, en la cual muchas veces no se les da voz desde los medios tradicionales. Yo no veo una cruzada totalmente en contra de los medios tradicionales. Lo que sí creo que si nosotras sí nos asumimos como feministas
y estamos trabajando en un medio tradicional, de alguna manera se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo. En las peores situaciones, en las peores crisis, no sé, justamente cuando empecé todo este relato, ¿no? de mi historia, como otras historias más duras que han pasado, gente que ha tenido que exiliarse, qué sé yo, pero incluso en la dictadura se pudo hacer cosas, se pudo, siempre se puede o hacer transmisiones, eso se puede hacer y eso ya está. Hay movimientos que están haciendo, así como estamos ahora reunidas, me imagino que hay en cientos de lugares que también están generando de manera autogestiva, digamos, una comunicación alternativa. Pero sí necesitamos desde cuestiones, desde los gobiernos, desde legislaciones, leyes de medios, algo que nos den un espacio de preponderancia y que podamos salir, digamos, de los círculos, de los circuitos más chicos, ¿no? Para poder llegar, y nosotras sí tenemos una responsabilidad de poder hacer algo dentro, si nos toca trabajar en medios tradicionales, hacer algo ahí. Claro. O sea, yo creo que ya sea con el tema del uso del lenguaje, ya sea con buscar historias, los medios, por ejemplo, siempre dicen, tráiganme historias. Bueno, busquemos las historias, ¿no? Busquemos historias reales, historias y no siempre poner a la mujer desde, como decía al principio, desde este lugar de víctima, porque ahí es cuando nos buscan, ¿no? Busquemos científicas, busquemos mujeres, o sea, hay, y sobre todo este país, ¿no? Que siempre que vemos, y eso es en toda Latinoamérica, siempre que busquemos protagonistas que tengan que ver con la lucha, son mujeres. Así es. O sea, cuando una mujer desaparece, la que sale a buscar es la madre, o sea, es la mujer, son las hermanas, son las amigas, ¿no? Entonces, creo que esas mujeres no pueden ser silenciadas. Fíjate que algo que me llama la atención también como periodista, y bueno, yo también estudié más o menos Sí, en la generación que tuve, 80, 90. Me acuerdo que era uno de los temas que se leen a cuenta cuando leíamos a McLuhan, y toda esta cuestión de la subliminización, podríamos llamarle de alguna manera, ¿no? Es cómo los medios siguen retratando a las mujeres. Porque aunque si bien es cierto, está el tema de cómo hay un androcentrismo, o sea, el androcentrismo es el hombre como el centro de los contenidos informativos, pero también aquí el tema es esto, cómo los medios androcéntricos retratan a las mujeres. O sea, los estereotipos mediáticos tienen mucho que ver, o sea, hay una transversalización del estereotipo de un heterosexismo brutal, ¿no? Lo veíamos desde la publicidad, desde esto mismo que criticaba McLuhan en La novia eléctrica, ¿no? Que es el segundo libro, ¿no? Y que es esta utilización de imágenes de mujeres como un elemento frivolizante, ¿no? O sea, me llama la atención ahorita, por ejemplo, sale Beatriz Gutiérrez, que se casó con Andrés Manuel, digamos. Andrés Manuel es su esposo, hay que dejarlo bien claro. Y no importa lo que digan, siempre los medios cierran el tema de cómo se vistió, ¿no? Qué ropa traía, que si se puso manga corta, que se puso manga larga, ¿no? Y borran que la mujer es una intelectual, ¿sí? Que ha escrito libros y todo se sigue centrando desde esta perspectiva en la minimalización de la mujer, ¿no? Eso es un tema que yo creo que sería interesante también confrontar. Exacto. Porque si bien por un lado hay un tema de que lo masculino se pone en una jerarquía informativa, y por otro lado tienes que la otra mitad del cóctel es la frivolización de las mujeres,
pues es un tema abierto que tendrán que tocar las mujeres dentro de los medios, ¿no? Que tendríamos que tocar, no más allá de que sea un medio feminista o no, ¿no? Cuestionar todo esto. Por ejemplo, ahorita me pongo a acordarme de ciertos señalamientos que se hicieron sobre cierto periodista, parece que era Carlos Marín, en algún momento ahí en Milenio, por ejemplo, que señalaron a él y a otros periodistas de que estaban teniendo prácticas bastante violentas hacia algunas reporteras, ¿no? El tema, por ejemplo, que estaba platicando Silvia y yo en otra transmisión sobre Perelló, aquel dirigente después del 68, ¿no? Que llega y minimaliza un abuso sexual hacia una jovencita, ¿no? Luego ese otro energúmeno que está en la escuela de el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que dice que el feminicidio es casi una obra de arte, ¿no? Sí, sí. Un acto de amor, ¿no? Sí, algo así, algo aberrante, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo, yo creo que estos tres elementos sería interesante analizarlos, incluso desde la perspectiva teórica, ¿no? Lo que es el androcentrismo en el contenido informativo, por un lado, ¿no? Por otro lado, la feminización, el estereotipo, la frivolización de la mujer, y por otro lado, en la tercera arista, la falta de una lectura crítica, cuando estos mismos hombres lanzan estos lenguajes tan aberrantes, ¿no? Como el caso, por ejemplo, otro caso también interesante que uno podría llegar a al menos presionar, por ejemplo, el caso del Baster. Más allá de todo o sea, no es tema ahora de hablar de lo que hizo, lo que no hizo, pero los medios se enfocaron más que nada en su aspecto físico, ¿no? Claro. Si tenía cirugía, si no tenía, si esto, los memes, no en la otra parte, como si fuese un hombre. Si hablamos de un hombre, se van a enfocar más en qué hizo, qué no hizo, o sea, investigar. Como periodistas hay que investigar, ver antes de, ¿no? Pero acá se enfocaron más que nada en el aspecto físico. Y así pasa con todo, cada vez que se va a cuestionar cuando el centro de atención o el centro político es una mujer, se van a enfocar o en su cuerpo, o en su cara, en su rostro, en la forma de vestir, y no en realidad una forma de frivolizar, digamos, la cuestión de fondo, ¿no? Entonces, eso también eso le urge a los medios de comunicación hacerse un replanteo si no quieren morir, porque estamos también viendo, nunca vimos una crisis tan profunda de los medios de comunicación, y ahora que no tienen, digamos, el soporte millonario que tenían antes, ¿no? En cuestiones de publicidad, bueno, lo van a resentir, y si no cambian, no hacen un viraje, no hacen un cuestionamiento, y las compañeras que están dentro de los medios también no lo hacen. Antes yo sentía a veces que estaba como medio solitario, pero cuestionando todo, ¿no? O sea, desde, no sé, desde el fotógrafo que toma fotos a mujeres, desde, no sé, desde ese lugar, o desde, por ejemplo, ir a una conferencia de prensa, no sé, te habrá tocado de estar en conferencias de prensa de determinados personajes, si son mediáticos, si son del espectáculos, y si es una mujer, ay, yo me acuerdo, estaba ahí, levántate la falda, levántate, ¿no? O sea, sí. Ese tipo de cosas, de decir, bueno, empezar, yo creo que ya hoy en día, gracias a la presión, digamos, de los movimientos, ya hay cosas que están mal vistas. Yo no sé, estos medios que ponen a mujeres semidesnudas en portadas, si hoy venderán, pero al menos yo ya no he visto que los pocos puestos de periódico que quedan, ya no veo tantos hombres que antes estaban así parados, ¿no? Creo que ahora al menos, digamos, la presión social también está ejerciendo algo ahí que hace que, bueno, que ya no esté, por lo menos eso no esté bien visto. O, por ejemplo, nombrabas medios donde se elegían becarias por su aspecto físico. Entonces, o medios de comunicación muy importantes, muy tradicionales, que por ejemplo se les prohibía a las reporteras andar en tenis.
tenían que estar con zapatos y de tacón, pero no estoy hablando de 1810, estoy hablando de hace un par de años atrás, donde si las mujeres eran reportadas a recursos humanos, si en una marcha no se las veía con zapatos y taconcitos, en una marcha, o sea, sí, y que digo, eso no lo podía, eso sí no se podía creer, ¿no? Pero no sé si le quieres comentar algo sobre eso. Pues me he quedado pensando y reflexionando que son muchas aristas, ¿no? Muchas aristas que nos golpean, que nos disminuyen y que son precisamente esos espacios que están como recortados, ¿no? Porque bueno, sí es cierto, está el espacio, pero ese espacio lo manipulan, lo manejan y lo controlan los hombres, ¿no? Y llevan la visión de la mujer y la opinión pública hacia donde ellos quieren, ¿no? Veníamos platicando un poco antes de la entrevista contigo, pues que están como los medios en donde están las mujeres o las publicaciones para las mujeres están como muy localizadas en el amor, ¿no? En el amor romántico, en la cocina, en el cuidado de las niñas, de los niños, en las actividades sociales, en la moda, en los maquillajes. Pero para reconocerlas que son criaturas productivas, pensantes, ahí parece que hay un regateo tremendo. Y yo quiero salirme, digo, sí, porque estoy en un espacio feminista, estoy en un espacio de mujeres súper cultas, no, increíble. Pero digo, quiero irme a esta parte del periodismo que también yo he trabajado mucho en lo que es el soft news, que es justamente fuentes que acabas de nombrar. Sí. Acabas de nombrar la cocina. Ajá. Cuando se habla en una revista de la mujer y la cocina, o revistas que le dicen femeninas, ¿no? Y está la sección de cocina, se va a poner a una mujer cuando sea la cocina para limpiar, para hacer una receta tradicional. Ahora, si vamos a hablar de gastronomía, se va a poner a un chef, sí, hombre. Así es. ¿No? Entonces, porque se cree que siendo un chef, es como que le dan esa categoría, ¿no? De alta cocina. La alta cocina está en manos de hombres. Cuando la mayoría de la gente que está en cocina, y sobre todo en México, son mujeres. Entonces, sin embargo, cuando vamos a hablar de los grandes chefs, así, y la alta cocina, siempre va a ser hombres. Entonces, en algo muy lo mismo pasa en la moda. En la moda, por ejemplo, que me ha tocado escribir también mucho sobre temas, en esos temas, los grandes costureros, que ellos jamás van a decir costureros, ¿no? Pero la alta costura está en manos, sí, está en manos de hombres. O sea, uno se va a referir, los nombres quizás de mayor relevancia, sobre todo en Latinoamérica, son hombres, salvo 2, 3 mujeres que son las mismas que están siempre en todos lados, ¿no? Entonces, y quiero ir a estas fuentes que son muy, porque finalmente son estas revistas que, bueno, que uno lee que en un consultorio, en una estética, que son este tipo de revistas que realmente llegan de manera masiva. Sin embargo, incluso en estas secciones que se llaman soft news, si no empezamos a tener otra mirada, muchos dicen, ustedes el feminismo está en la sopa, pero sí, y sí, hasta en la sopa, o sea, de empezar a cuestionar absolutamente todo, ¿no? Porque finalmente también todo eso se traduce en estos micromachismos que lo vamos replicando y de una manera infinita y nunca nos vamos a sacar eso, ¿no? O sea, no es una tarea fácil, sino que a medida que se vaya difundiendo más la información que tenemos, que vayamos asumiéndonos como feministas, tenemos mayor responsabilidad. Cuanto más saberes feministas hay, más responsabilidad tenemos, ¿no? Entonces, al menos las nuevas generaciones de periodistas que empiecen a cuestionar, no sé, el famoso manual de periodismo.
¿Qué el reportaje? ¿Qué la entrevista? ¿Qué la crónica? La gente cuando lee, a todo le va a decir artículo. Leí un artículo, no está pensando, bueno, empecemos a cuestionar absolutamente todo. ¿Por qué? Por ejemplo, si vamos a hablar de menstruación o de climaterio o de menopausia, ¿por qué, por ejemplo, vamos a tomar como hablar una mujer que esté estamos en ese periodo, pero solo como testimonio? Sin embargo, cuando queremos en ese reportaje darle la voz al experto, vamos a ir con un experto, hombre, un ginecólogo, un médico, no sé, alguien, ¿no? Entonces tenemos, no es democrático ni es balanceado, porque tenemos el testimonio de la mujer sufriente que va a decir, ay, que los calores, que el pelo que se afina, que esto, que lo otro. Ahí está el testimonio, pero para darle contenido y peso a este testimonio vamos a buscar a un hombre experto. Entonces, hasta en eso, si vamos a hablar de menopausia, que capaz es el periodo por el que estamos algunas, que quizás la voz de lo que antes era un testimonio, que sea la voz de peso, porque quién mejor que yo en este caso voy a saber sobre lo que estoy pasando, y no que tenga que ir a un médico que que no tiene ni idea, digamos, de qué es lo que nos pasa a las mujeres y nos van a saturar de medicamentos, ¿no? Entonces, eso también, que las nuevas generaciones de escuelas de periodismo, que no hay santuarios, no hay templos, no, todo se puede cuestionar. Por supuesto que tiene que haber una rigurosidad, porque finalmente si vamos a hablar de violencia de género, de las asesinadas, de los feminicidios, bueno, hay estadísticas incluso oficiales. Eso van a ser una fuente, pero vayamos al por qué debemos de seguir hablando, porque sigue el machismo instalado, esta cultura patriarcal que hay. Entonces podemos empezar a tener rigurosidad en nuestros trabajos periodísticos, pero también empezando a cuestionar, ¿no? A cuestionar absolutamente todo desde las escuelas. Estas escuelas que se empezaron a generar, donde salen técnicos, periodistas, porque finalmente es una técnica, hacer un texto periodístico tampoco es ninguna ciencia, ¿no? Es saber juntar bien un verbo, un sujeto y un predicado. El problema es que cuando no conocemos al sujeto, ahí viene todo esto, ¿no? Porque si no, el problema acá es el sujeto. ¿Quién es el sujeto histórico? En este caso las sujetas, porque nosotros hablamos de cómo empezar a cuestionar. Armar una oración no está complicado, pero ¿de quién vamos a hablar? Sobre todo la entrada, las 5 primeras líneas, el famoso LED. Exacto. Ya casi tenemos el tiempo un poco cerrado. 3 preguntas que son prácticamente de cajón en todas lo que viene siendo la visión del periodismo de las mujeres, ¿no? Este es su producto informativo, que se llama Espectáculos, por ejemplo, ¿no? En el cual, bueno, pues incluso yo tuve la suerte de que en algún momento estudié algo de periodismo en Cuba, en La Habana, y desde ahí era una crítica muy fuerte al periodismo de chismes, ¿no? De culebrón, como le llaman allá, de telenovelas, ¿no? Yo siempre he tenido la idea, aquí sí me gustaría saber tu opinión como periodista, de que su producto de espectáculos es una de las herramientas más salvajes del patriarcado para someter a las mujeres. Es un periodismo de chismes que ponen obviamente a mujeres para dirigirlo sobre la frivolización de la vida de otras mujeres, ¿no? Que si no sé quién ya se hizo la cirugía, que si esta actriz ya se acostó con este otro güey, y que si le puso el cuerno, o sea, es una especie de generar el morbo, y eso es un tema bastante heteronormado, porque incluso las aproximaciones que se hacen a la homosexualidad es muy morboso. Bueno, tenemos a Pati Chapoy, no es gratuito que esté ahí, ¿no? Tenemos que todos estos programas o tienen una mujer o tienen un hombre homosexual muy afeminado, ¿no?
el tema es esto, tu opinión, ¿qué tan negativo, tan nocivo puede ser? ¿O yo estoy mal enfocada? No, mal enfocada no. O sea, entendemos, o sea, el periodismo de espectáculos lo que menos se hace es hablar de espectáculos, ¿no? Porque a mí me gustaría, a mí sí me gusta mucho el periodismo de espectáculos. También tuve mi etapa de rock, ¿no? O sea, hablando sobre, o sea, saber sobre las nuevas géneros musicales, cómo nacen nuevas. De hecho, estuve acá editando. Pero eso no sería yendo al periodismo cultural, lo que tú estás hablando. Puede ser que se divide, ahí, ¿no? Sí, se divide entre espectáculos y cultura, pero ¿cómo se llama que también eso lo tendríamos que cuestionar, ¿no? Porque, claro. Pero a lo que todo se enfoca, se entiende como periodismo de espectáculos hoy en día, como esta parte del chisme, de la morbosidad, que finalmente es algo que ha vendido, que vende, o sea, vende y mucho. Hay algo que pasa que se dirigieron también los grandes medios de comunicación, sobre todo televisivos, se enfocaron en un segmento. No es casual en qué horario están estos programas, ¿no? Están generalmente al mediodía, que se supone que es la mujer que está en la casa cocinando, que empezar o sea, está muy bien dirigido cuando se pensó, cuando empezó a crear. Hoy esa televisión que sigue haciendo ese segmento ya no es lo que fue hace 10 años atrás. Hoy hay hombres que están en la casa en ese horario, bueno, ahora con el home office y qué sé yo, pero, y creo que también está en decadencia. No por nada, cómo ha cambiado los televidentes que están en esa franja horaria, que hoy muchos programas de chimentos ahora tocan temas políticos. Porque ahora el sujeto, volvemos a lo mismo, cuando empiezan a hablar de chisme, hablan incluso de personajes hombres o mujeres políticos. Yo he visto en el programa que estás nombrando, por ejemplo, cuestionar la ropa de Beatriz, ¿no? O sea, cuando decís, no puede ser, sin embargo, ¿por qué? Porque empiezan a cambiar. Yo creo que es algo que, por supuesto que no debería de existir, pero existe. Y sigue teniendo mucha audiencia ahora en redes sociales. Por supuesto que reproduce, es la expresión del patriarcado en su estado más, ¿cómo lo podríamos decir? Deplorable, ¿no? Sí. O sea, en ese aspecto, por supuesto que se me hace nefasto. Yo he visto las cosas más terribles en Argentina, en estos programas, la verdad que han sido así nefastos, muy de una violencia hacia las mujeres impresionante, hasta de hacerlas llorar en cámara, o sea, terrible. Creo que no, ahí es una función también, y muchas veces ahí necesitamos productoras que empiecen a cambiar, o sea, entender al periodismo de espectáculo como realmente lo que tiene que ser, como un segmento de entretenimiento, pero de entretenimiento realmente de espectáculos, como la palabra lo dice, y no de esto que es lamentable y muy triste. Por supuesto que hay teorías desarrolladas que podríamos platicarla bastante, porque es lo mismo que el segmento de las telenovelas. Fíjate que esto, ya casi me... Sí, bueno, perdón. Con Nelly podemos pasar, cuando nos reunimos las tres ahí en Te Cuento, vayan a Te Cuento, en serio. Hubo un tiempo que teníamos nuestras infusiones feministas, que ellas eran las coordinadoras. Durante meses tuvimos ahí con Nelly un espacio de reflexión, eran los miércoles, me parece, ¿no? Y bueno, pues yo me acuerdo ahorita, en los años 60, había un programa en la televisión mexicana dirigido hacia mujeres que se llamaba Operación Convivencia, y eran segmentos de mujeres donde hablaban pues temas pero era llevado por mujeres y hablaban de temas sobre
incluso de niños, cuánta cosa, pero también de feminismo, ¿no? Creo que era Canal 4 en esa época, no me acuerdo que el tipo, el coordinador creo que era un tal Paco Malgesto, pero que producía los segmentos de una mujer que se llamaba Evelyn Lapuente. Y lo interesante es que eran mujeres las que hablaban, eran prácticamente puras mujeres con cápsulas, ¿no? Y ahorita, si vemos la barra matutina de la televisión, que es lo que dices tú, yo lo veo como una especie de festival de clasismo, porque son programas los cuales todos son blancas, rubias, hay mujeres y hombres, todos jovencitos, parece que nadie puede salir de los 30 años, pero con una fatuidad, o sea, todo el tiempo se la pasan riendo y buscan cualquier pretexto para pararse y bailar en cada segmento, y se sientan y luego se paran y otra es bailar y bailar, pero desde esta visión así como, yo la veo hasta ridícula, honestamente, o sea, yo creo que va dirigida a eso, porque esa es la hora en la cual las mujeres están, ¿no? Luego el otro tema, las telenovelas, como bien dices, hay un libro muy bueno que yo compré cuando estuve en Cuba, creo que se puede conseguir aquí en México todavía en librerías de viejo, incluso yo lo compré 2 veces allá, se llama Lágrimas de Mujer, de Sunta Roura, que es una cubana que analiza mucho el culebrón famoso, ¿no? Todo lo que hay atrás del mecanismo de las telenovelas, que también está entre los medios de comunicación, ¿no? Y esta forma de clasista, racista, tremendamente clasista, eso hay que puntualizarlo muy fuerte, personajes rubios, mujeres jóvenes, esta especie de el close-up de cartón casi, ¿no? El golpe de música y la lagrimita de Unicel casi, ¿no? O sea, con las redes sociales entran nuevos lenguajes, ¿no? Pero al parecer esto se empieza a perpetrar. Hay algunos TikToks que también están manejando esto, ¿no? Sí. ¿Tu opinión cuál es? No, sí, o sea, a ver, yo creo que y lo que viene ahora, esto que se está, como bien dice, se está instalando en las redes sociales, lo que sí ahora viene recargado en cuanto a un vocabulario súper violento, con un nivel de violencia que tiene que ver que se ha extendido en todas las redes sociales y que está penetrando, ¿no? Esta construcción, tendríamos que hablar de la construcción de este sentido común, ¿no? De un nuevo sentido común dentro de la sociedad, que es a través de la violencia, de un lenguaje totalmente virulento y que se reproduce, ahora sí como el virus, incluso en contactos que todos tenemos, ¿no? De amigos o gente conocida, que reproducen esa misma violencia. Y con las cuestiones de los espectáculos, exactamente lo mismo. Por ejemplo, ahora estaba con la entrega de unos premios, salió ¿cómo se llama? Este cantante, Ricky Martin, que a ver si tenía botox o no. Bueno, finalmente, la cantidad de memes y una cantidad de cosas que salieron, pero con un nivel de violencia que uno dice, no, o sea, que realmente se está reproduciendo todo esto que antes lo veíamos incluso acartonado, ¿no? Nombrar a Pati Chapoy hasta... Pero ahora en las redes es de una manera impresionante. Creo que ahí también tenemos una labor los periodistas, ¿no? Que aún estamos en ejercicio de decir de qué manera, no es nuestra responsabilidad eso, no me malinterpreten, ¿no? Sino que quiero decir que al momento de hacer esto también, yo me acuerdo que trabajaba en espectáculos, estaba editando espectáculos, y justo era la época de Amy Winehouse, que había ganado unos premios. Me pedían que hiciera todo su proceso de consumo y cómo, o sea, estabas frente a un artista impresionante. Sí. O sea, ahí también era una labor que tuve con mi director de decir, no, vamos a hablar de esto, no de esto. O de la pobre, ¿cómo se llama?
la artista de pop que ahora el padre tenía, Britney Spears. Britney, también tenía que así se rapaba, que si no, o sea, irme al chimento. Pero sí pudimos llegar a un acuerdo con el director de decir, no, mira, vamos a enfocarnos en esto, en esto, en esto. Entonces, de empezar a hacer esos cambios chiquitos, o sea, no van a ser los grandes cambios, pero bueno, no sé, creo que algo ahí hay como una beta donde uno puede empezar a navegar haciendo algo, ¿no? O sea, pero por supuesto que se me hace reprochable todo lo que está pasando, ¿no? Pero no sé si estamos aquí. No, completamente bien, estoy quitando un poco el tiempo. Sí, estamos pues a punto de hacer un resumen breve en unas cuantas Ya, las palabras conclusiones. sí, de esta conversación, ¿no? Concluyendo, ¿qué podrías tú concluir? Bueno, volvemos, yo para mí terminaría con lo que empezamos, ¿no? Cuando hablábamos del periodismo feminista, de que necesitamos profundizarlo, extenderlo, empezar a hacer cambios, aunque no nos asumamos como feministas, pero cambios en el uso del lenguaje. Lo que dice que lo que no se nombra no existe, entonces es momento de empezar a nombrar, de cambiar el sujeto, empezar a incorporar nuevas fuentes donde estén contempladas las mujeres, y mujeres feministas, ¿no? Y mujeres feministas, o sea, si vamos a hablar del tema del aborto en serio, en cualquier medio que sea, y no solamente en medio feminista, sino en los medios, no puede ser que traigamos una prohibida, obviamente, o sea, tenemos que hablar con expertas, desde que nos hablen desde cuándo, hasta con filósofas, para hablar sobre el origen de la vida, o sea, hay un montón de aristas donde se puede producir un reportaje impresionante, no solamente panfletario, sino un reportaje en serio, profundo, pero cambiando ese sentido. Entonces creo que ahí hay mucha labor que hacer, y si no hay espacio en los medios tradicionales, generar espacios y también no tenerle miedo de qué manera poder vivir de esto, generando desde, no sé, las cuestiones de publicidad, cómo que pueda ser, de qué manera poder vivir también de esto. Finalmente uno estudia o ejerce este oficio, que para mí sigue siendo un oficio, no. También es otro debate ese. Yo coincido con ella. Para mí este oficio es como el oficio de la carpintería, o sea, es un oficio que tenemos de saber cómo ubicar las palabras, ¿no? Entonces, darle sentido a este oficio imprescindible en esta sociedad, porque tenemos la posibilidad de dar voces a quienes generalmente no las tienen, bueno, y generar espacios y que saber que se puede también vivir, o sea, nadie que estudia periodismo es para decir, me quiero llenar de dinero, aunque haya periodistas que tienen, o los tenemos en los, ¿cómo se llama? Luego en salen, los Panama Papers y todo eso. Luego salen ahí balconeados en los libros de Andrés Manuel, ¿no? El segundo, este libro de la Los miércoles No, espérame, este libro de Mitad del Camino de Andrés Manuel está genial, léanlo. Y ese balconeo, ese no, está genial. Entonces, sí, que sí los hay, pero bueno, pero generalmente nos metemos en este oficio por otra cosa, ¿no? O sea, no por eso. Entonces, darles cómo le vamos a dar sentido. Y si no, sí, a crear espacios, ¿no? O sea, así como lo están haciendo ustedes, como intento hacerlo. Entonces, para adelante, y que son necesarios. Tampoco
cuando uno ingresa a este periodismo, todos tienen la anécdota de algún maestro que quiere tirar abajo esos sueños, ¿no? Entonces, saber que no, que Bueno, es muy lindo. acaban de llegarme notificaciones, por fin ya empezó a funcionar el WhatsApp otra vez. Pero podemos tomar esta lección que tuvimos de vivir unas horas sin WhatsApp y sin Facebook como pues una opción para regresar a retomar nuestras vidas, ¿no? Exacto. Al menos Silvia está muy contenta, ¿verdad? Me estaba dando risa porque soy muy malvada. Decía todos los que no se pueden comunicar o que viven en el WhatsApp, ¿qué van a hacer No, ahora? los de Facebook han estado sufriendo mucho, pero en fin, esta transmisión la vamos a editar, ya vamos a subir a Facebook y ya uno de los temas que seguramente vamos a incluir en nuestra segunda temporada, que empieza el próximo lunes, es dar 5 minutos a nuestra invitada para que nos platique de su propio proyecto. En este caso ya lo hiciste, pero otra vez platícanos más de Te Cuento. Y invitarlos a que vayan a Te Cuento, porque también como mujeres nos apoyamos y apoyamos nuestros proyectos, ¿no? Y pues es justo también que se conozca la propuesta de Te Cuento, que la gente que vaya se entere pues, qué es lo que va a encontrar, ¿no? Yo lo único que les puedo dar como adelanto, con esto cerraríamos con el comercial que nos daría nuestra querida Nelly Te Cuento. A mí me encanta mucho la hierba mate. Sí. Y en Te Cuento es la mejor hierba mate que he tomado desde que regresé, porque estuve un tiempo en Argentina, en Buenos Aires también. Y sí, en serio, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Te Cuento es un espacio que se llama Te Cuento Casa de Té y Cultura, donde hacemos tratamos de promover todo lo que es la cultura del té, pero también otras expresiones culturales que ahora que ya a medida que vaya pasando la pandemia vamos a empezar a retomar, también generar estos foros de debate, de charlas, de pláticas y sobre todo un espacio de trabajo que también se puede hacer diferente, las cosas diferentes, ¿no? O sea, desde la relación, digamos, con la gente que trabaja, todo nuestra equipa, porque la mayoría son mujeres, que trabajamos ahí, que puede ser un espacio agradable de trabajar, ¿no? O sea, que la verdad que para mí fue todo un reto, un desafío estar del otro lado, ahora llevando adelante un proyecto que ha sido difícil, por supuesto, tanto al inicio como luego la pandemia, porque como periodistas tampoco no tenemos una educación financiera de cómo llevar adelante un negocio y la verdad que siempre digo, si hubiese sabido, creo que gracias a la ignorancia me llevó a llevar adelante este negocio, que le tengo un cariño enorme, un agradecimiento profundo porque uno a veces se cierra mucho en su mundo, en su círculo de pares, de gente más o menos que tenemos pensamientos que van hacia la misma dirección, siempre hacia este lado, hacia allá, pero de repente y poder interactuar con gente tan diferente también ha sido un reto, un desafío y algo muy bonito que nos unió una taza de té. Finalmente nos une una taza de té como alrededor de un mate. Se dice que en Argentina uno no toma solo mate por tomar o porque tiene sed, ¿no? También por compartir. Compartir, yo te doy uno a ti, entonces esta cosa también gira en torno a una infusión, ¿no? Si tenemos en cuenta que nuestras abuelas, nuestras ancestras, ¿no? Nos preparaban un tecito, una infusión para la panza, es como ese apapacho. Yo considero al té como un apapacho para el alma y en este caso lo convertimos en un negocio donde trabajan bastantes personas que... Incluso personas de la diversidad también. También hemos tenido compañeras y compañeros trans,
La verdad que, y acá nunca se le pregunta, ¿no? O sea, pero, qué sé yo, mientras les guste el espacio, les guste el lugar, la verdad que siempre... ¿Cuántas variedades de té tienes en Tecuelche? Bueno, tenemos como 50 infusiones, sí, como 50, Y todas son orgánicas, pero ¿no? todas, y la pastelería, que es impresionante, que se hace... Deliciosa. Sí, no, la pastelería, bueno, la pastelería y la comida, todo se produce ahí, salvo unos alfajores que los hace otra compañera que se llama Claudia. Clásicos alfajores Sí, argentinos. no, y están muy buenos. Y todo, bueno, la cuestión del mobiliario y todo eso también es en un ambiente entre moderno, vintage, está muy bonito. Excelente, pues muchas gracias, Nelly. No, gracias a Agradecemos ustedes. mucho. Yo solamente quiero comentar algo que me parece interesante. Por favor, cuando leamos una nota periodística, cuando tengamos la oportunidad de tener alguna noticia, siempre seamos críticos, ¿no? Tengamos una lectura crítica de lo que estamos leyendo. Los medios sí tienen una responsabilidad y sí encausan la óptica y el pensamiento de las personas que los leen, ¿no? Gracias, y bueno, pues este fue Reflexiones de Mujeres, con Nelly cerramos nuestra primera temporada y estamos transmitiendo desde otro espacio llevado por mujeres, que es Alebrije Café, en Santa María de Rivera, número 84, con nuestra querida amiga Gaby. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.